Ok. Le estoy dando ahorita grabar la sesión para que no se nos vaya a olvidar. Ya nos ha pasado, ¿sabes? El inconveniente, gracias a Dios, que la semana pasada pues no tuvimos pues problemas con el mismo y no perdimos ninguna grabación. Y Sí, sí. efectivamente lo que quería preguntarte al final es, para así más o menos elaborarlo, si el examen lo quieres teórico para podértelo hacer presencial o lo hacemos así, a través de asignación de trabajo. Claro que es un poco más complejo, más amplio, porque ya es el valor de examen y te lo subo a la plataforma. Entonces, Pre- Preferiría, sí, profe, siendo honesta, que sea por medio de la plataforma, aunque sea un poquito más extenso, pues por sí, decirlo así, porque igual tendría la evaluación con la materia del profesor Adina, porque prácticamente mañana también ya culminamos sí. y tengo que entregarle unos trabajos y ya después quedaría con lo del examen. Ya mañana es la última sesión que tenemos. Ah, ok, Y perfecto. con también con la de con procesal laboral, que se nos viene una contestación de una demanda porque tenemos que hacer la simulación de un juicio. Entonces, pues estoy como que un Bien poquito topada. saturada ahorita, Sí, sí. exacto, más con todas las tareas del seminario, porque no es Exacto, sí, con una, lo del tienes que leer seminario. cantidad, tienes que leer Eso es extenso, créanme sí, que sí, sí, yo ya llevé ese curso y yo sé la cantidad de cosas que tenés que leer, porque allí básicamente es lectura, ya sí, es bastante lectura, así que, bueno, ni modo. Pero bueno, ya lo importante es que ya estás en la recta final cansadísimo, porque ha sido súper sí. cansado para vos saliendo de una, entrando a otra. Y bueno, Sí, pues, prácticamente con la que sí estoy un poquito atrasadita es con la de bancario, que hoy también quedé con el profesor José Armando, que probablemente nos vamos a ver a la una y en la universidad. De paso, aprovecho para comentarle que mañana voy a hacer la cancelación de estas tres tutorías también y yo le voy a llevar los recibos para que los perfecto. adjunte ya también, Ok, perfecto. Con el porque profesor Armando. prácticamente ya estamos listos, sí. Sí, Sí, con ojalá y quien Dios estoy quiera atrasada lo. es con el profesor Armando. Pero sí, ese es el inconveniente, por eso a veces no lo saturo yo de eso, porque uno a veces es un poco despistado, él se le olvida, se cruza, planifica una cosa, se le olvida la otra, y si lo planifica dos al mismo tiempo, porque tienes para hoy verte a la una, ojalá esté desocupado a la una, porque hoy no vino a dar clase porque tenía una audiencia. Sí. Y esa audiencia, si la logra efectuar, no sé si estará disponible a la una porque son civiles y a veces son únicas y son bien amplias, bien extendidas Sí, esas. él quedó de comunicarse conmigo, sí, en todo caso, si no, pues también yo mañana voy a llegar a la universidad porque tengo que finalizar con profesora Dina, tengo que hacer esos pagos, entonces estaría, hoy y mañana, pues de todos modos llegaría a la universidad Sí, por todo y porque todo. llevas cuántas sesiones con él, Beatriz. Dos, con él sí estoy Estás atrasada, súper solo dos, atrasadísima y sí, me comenzaste faltan primero, cuatro. creo primero con él y eso es lo que necesitamos empujar porque no podemos estar alargándolo mucho. Ya estamos prácticamente en la recta final a dos sesiones de clases para terminar el cuatrimestre y debe de estar lista antes de eso. Yo voy a hablar con él porque necesito que este programa y priorice esa tutoría a la brevedad. Ya me hizo una vez y fue un dolor de cabeza y un problema, creo que te lo comenté por lo Sí, mismo que me la extendió demasiado y bueno, al extremo de que me la rechazaron el registro y él iba a asumir esa tutoría para volverla a dar. Pero al final don Arnoldo logró aprobarla, pero fue un dolor de cabeza eso, solo porque se atrasaron, porque se fue de vacaciones de diciembre y todo lo demás con el alumno y no le dieron continuidad hasta un mes después. Y eso, no queremos ese tipo de inconvenientes con sí, usted. Por eso le quité la otra para no saturarlo y logré convencer a la profe y que asumió la otra tutoría, si no estaría más atrasada todavía. sí, Pero bueno, ahí vamos, pero bastante. sí, ya ves que ni la fecha se acordaba. Sí, Y le menos digo, mal yo en mis anotaciones y todo ahí llevo mi control. sí, porque dije yo voy a tener que, y me dijo, voy a preguntarle a Beatriz, profe, pero si usted debe llevar ese control, no la alumna.
Pero dije yo, al ver que nada, que de pasármelo, no, voy a tener que a caer, como él dice, a preguntarle bien a la Beatriz porque él no lleva el control de asistencia que debe de llevar. Sí, Entonces, por eso la tuve que molestar a usted y le agradezco pues porque hoy en cuanto salga de la clase con usted tengo que ir a ver esa planilla y tengo que reportar con fechas y horas, pues, todo eso. sí, sí, Y bueno, bueno, ahí estamos, ya estamos en la unidad 5 el día de hoy. No sé si te doy chance, pero me imagino que no, Beatriz, porque hasta hoy por la mañana te pude subir todo el material. Llevas 3 documentos de lectura explicativa, tienes como 3 o 4 videos 4 videos son porque complementarios y tienes 3 videos explicativos también. sí, sí, yo lo Ya revisé. para que, porque el procedimiento, pues, aduanero, pues, son actividades en general que realiza, pues, la instancia administrativa sobre el servicio que ellos prestan de conformidad, pues, a su competencia y al territorio, y es bastante amplio. Entonces, por eso va así en varias división pues, de explicación, porque si hago una sola grabación de un solo video explicativo, saldría más de 1 hora y para cualquier es cansado. Ahora es diferente a oír una música, estar oyendo hablar y hablar y hablar a uno por más de 1 hora. Entonces, lo más seguro es que después de 30 minutos te canses y lo cerres. Sí, Entonces mejor así de manera parcial se grabaron para que puedas irle dando secuencia con el material que leas, lo complementas con el video explicativo y así, y ahí lo vas a lograr. Espero que el audio se escuche muy bien al momento que lo vayas a revisar. De todas maneras, cualquier cosa, estoy pues a la disposición para aclarar o mejorar la sí, se cuestión. escucha ¿Ok? bastante. Ok, sí. Bueno, aquí tenemos entonces esta primera parte. Vamos a abordar en esta primera, vamos a abordar todo lo que es procedimiento hasta donde podamos, ¿verdad? Pero dentro de lo mismo a tratar de hacer el resumen y cualquier cosa, pues, tu autoestudio suma siempre para mejor comprensión del contenido. En esta Está bien. primera presentación, Beatriz, vamos a hablar sobre las actividades aduaneras de dominio, la parte del derecho aduanero en el territorio nacional y las obligaciones y procedimientos aduaneros. Aquí entonces el objetivo fundamental pues, es, digamos, de manera general, dotarnos a ustedes de ciertos conocimientos básicos respecto a la temática de procedimientos aduaneros como objetivo general y como específico, que ustedes conozcan cuáles son esas actividades aduaneras reguladas en la legislación vigente correspondiente a la materia y también identificar cuáles son esas obligaciones, esos procedimientos e impuestos aduaneros a los cuales están obligados. En cuanto a la parte de la actividad financiera, como conceptualización de forma general, ahí sí escuchas ruidos porque aquí tenemos un aula que pega, son Sí, las sí, 28 y ahí están los muchachos pegando gritos, que sabe qué actividad están realizando. ¿Ok? sí, está bien. Ok, entonces como ya sabemos, el objetivo principal de la aduana es reducir el tiempo promedio del proceso de despacho aduanero. Entonces, como considerado de que el declarante remite la declaración aduanera al sistema informático aduanero hasta la autorización para el levante de las mercancías. Entonces, ese procedimiento es completo, porque el primer paso, la declaración aduanera. Lo tienes que ingresar al sistema, etcétera, etcétera, se hacen las verificaciones y todo lo que se da dentro de ese lapso hasta que te entregan la mercadería como tal. Entonces, a través de la mejora de las operaciones y procedimientos ejecutados por la aduana en el proceso de despacho, pues ahí están insertas todos esos pasos a seguir. Dentro de estas actividades, como podemos mencionar, está la división y la clasificación de bulto, también la división y clasificación de los empaques, de los desempaques, de los reempaques, de los embalajes, lo que es de las marcadas que se hacen a la mercadería, lo que es el recargado, el etiquetado, todo eso es parte de ese procedimiento, de ese paso a paso que te digo que queda desde la declaración hasta el levante. Entonces se da todo ese proceso dentro de la administración aduanera. Entonces te están determinando qué tipos de bultos son para poderlos clasificar, seleccionar y hacer el resto del procedimiento de forma separada.
esto para, si esto va para empaque, si se va a desempacar el producto para verificación, si se va a desmontar por embalaje, se tiene que marcar el tipo de categoría y la mercancía, volverlo pues, a recargar y después etiquetar también. Entonces, toda esa colocación de leyendas, de información comercial y cualquier otra actividad afín siempre de poder seleccionar y realizar esta actividad cuando, siempre y cuando, ¿verdad? No se altere y no se modifique la naturaleza de las mercancías, porque debe de establecerse y debe de etiquetarse y ponerse el tipo de mercadería según realmente lo que están verificando, ¿verdad? Dentro de las cosas, por decírtelo así, lo que tenga a la vista, ¿ya? Y evitar algún tipo de alteración en cuanto a la clasificación, porque vos sabes que al alterar la clasificación puede ser que lo hagan con segundas intenciones para el momento de verificar, pues, de que o simplemente beneficiar a la otra parte para que pague menos impuestos, pero esto no debe de estar en contraposición con lo declarado en el sistema, porque es allí del lugar de origen o bien de las mismas aduanas al momento que vas a exportar, debe de ir ya inserto en el sistema toda la declaración de lo que vas a exportar o vas a importar cualquiera que sea la actividad que vas a realizar. Entonces, en eso es muy importante para poderlo determinar y para poder seleccionar ese tipo de mercadeo. Dentro del dominio aduanero podemos decir, ahí tenemos una pequeña definición que es la parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático, terrestre y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional, entonces la circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada administración aduanera se divide, y yo creo que en su momento te hablé de las zonas primarias, zonas secundarias, y hay quienes agregan la zona de vigilancia especial. Entonces, aquí nosotros podemos ver esa distribución. Entonces, cuando se denomina esa última zona de vigilancia especial, son los lugares o sitios dentro de la zona secundaria en donde las autoridades aduaneras pueden establecer con el objeto de someter a las personas o los medios de transporte o de mercancía que circulan por el lugar, pues la revisión, inspección y el examen tendiente pues a garantizar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras. Entonces ellos lo pueden hacer a veces pues cuando son personas, a veces a las cuales tienen duda de portar algún tipo de mercancías o cosas ilegales, entonces hay una zona de revisión para ellos. Entonces es ahí donde se Estas más pone, que todo, entonces, son los lugares específicos donde se realizan estas actividades aduaneras. no te escucho muy bien usted, Beatriz. Es, más que todo son las zonas específicas donde se realizan estas actividades aduaneras. Sí, exacto. Son adicionales a las que tenemos ahí especificadas en la parte de arriba. Por ejemplo, Sí, aquí en la parte de la primaria, que es el espacio que ahí donde están las mercaderías, en el lugar, en el territorio, ya sea terrestre o acuático, y hacen los desembarques o los embarques, entonces ahí hacen una revisión. En la zona ya. secundaria son cualquier otra restantes o adicionales, porque acordate que pueden ser estas también aéreas, que se pueden realizar que no están dentro de las primarias. Y la de vigilancia especial, efectivamente, cuando ya te van a hacer una revisión minuciosa, ya sea de las mercaderías, del transporte donde te trasladas o a la persona misma. A veces cuando la ves sospechosa la persona, pero en la revisión a las mercaderías o a la revisión en sí del transporte, pues no se presentan nada, pero puede ser que presente algún tipo de sospecha a la persona. Entonces te trasladan a otro lugar más privado y ahí te hacen esa revisión. Entonces esos Sí, otros lugares de revisión alterna son zonas de vigilancia especial. ¿Bien? Entonces ya. aquí, entre los principales recintos aduaneros que podemos mencionar de Nicaragua, podemos decir que son la administración de aduanas. En la administración de aduanas tenemos el de Ubasaule, que está ubicada en la frontera de Ubasaule, valga la redundancia, catalogada como cruce fronterizo con Honduras. Tenemos la administración de aduanas del Espino, que está ubicada en la frontera del Espino, catalogada como cruce fronterizo con Honduras también. Está la delegación de aduana Las Manos, ubicada en la frontera de Las Manos, catalogada como cruce fronterizo también con Honduras.
que ahí pues es donde los puntos que tienen alternos de ubicación, tenemos la Administración de Aduana de Peñas Blancas, ubicada en la frontera de Peñas Blancas, catalogada como cruce fronterizo con Costa Rica. Está la Delegación de Aduana Puerto de Corinto, ubicada en el municipio de Corinto, catalogada como entrada marítima por puerto. Está la Administración de Aduana Central Aérea, ubicada en el kilómetro 9,5 carretera norte, catalogada como entrada aérea. Y tenemos la Administración de Aduana Managua, ubicada en Managua, catalogada como entrada aérea también. Entonces, entre estas otras aduanas, quizás menos conocidas por ser de poca afluencia o que las personas que trafican mercancía pues no hacen mucho esas vías alternas, está la Administración de Aduana de Potosí, está la Delegación de Puerto Sandino, está la Administración de Aduana de Puerto Cabeza, está la Administración de Aduana del Blue, y está la Delegación de Aduana de San Carlos, que pues ya se encuentra fuera del territorio central, pero que también están consideradas como administración de aduana. Dentro de las obligaciones, digamos, aduaneras, que podemos mencionar que estas pues están constituidas por un conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surge entre el Estado y los particulares como consecuencia del ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero. Entonces, la obligación tributaria aduanera nace entre el Estado y los sujetos pasivos en el momento que ocurre el hecho generador de los tributos de acuerdo al artículo 46 del Código Aduanero. Entonces, ahí tiene que las obligaciones es, digamos, el deber que tienen todos estos sujetos pasivos de cumplir con todos los procedimientos, formalidades y requerimientos que deben de entregar al momento que ellos vayan a realizar embarques o desembarques de mercancía o tráfico en general, y que pues tienen que realizar esas actuaciones posteriores también que ingresan pues al territorio aduanero correspondiente. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos como parte del deber. ¿Cuándo se da esta extinción de la obligación aduanera? Medios de extinción, según la ley tributaria, tenemos que es que están establecidas en el artículo 58 del Código. Está en primer lugar el pago, que más que todo es que sin perjuicio de los posibles ajustes que puedan realizarse en ocasión de la verificación de la obligación tributaria, el pago pues, de la obligación tributaria aduanera debe de hacerse en efectivo, en moneda de curso legal o en las otras formas permitidas por la ley en este caso. Cuando hablamos de la compensación, la autoridad competente podrá acordar la extinción de la obligación tributaria aduanera por compensación cuando concurran varias circunstancias. Podemos mencionar dentro de estas, por ejemplo, que se trate de deuda tributaria vencidas, líquidas y exigibles. Entonces, cuando ya venció la obligación tributaria, entonces ahí podés solicitar una compensación de la obligación. También que los créditos que el sujeto pasivo tenga contra el fisco estén reconocidas por actos administrativos que se derivan del cobro indebido o en exceso o crédito a su favor en conceptos de tributo. ¿Qué quiere decir? Que esté cobrando cosas que no corresponden, que en la cual no está obligada porque excede realmente del monto real según la mercancía que estás comercializando, o bien que tienes algún crédito a tu favor porque en determinado momento pagaste más de lo debido y te quedó acreditado para posteriores obligaciones que tengas, y ahí se te puede hacer esa compensación. Entonces, nada más la parte, tomando en cuenta siempre la parte de los intereses y los recargos de cualquier naturaleza. Entonces, las prescripciones generalmente en cuanto a obligaciones tributarias son de 4 años. En primer lugar, pues la facultad del servicio aduanero para exigir el pago de la obligación tributaria aduanera, sus intereses y sus recargos que se hubiesen dejado de percibir contados a partir de la fecha de aceptación de la declaración de la mercancía. O sea, a partir de ese momento de la aceptación de la declaración comienza a correr ese término de los 4 días. Perdón, de los 4 años. Ya Los una vez 4 años. sí, ya una vez vencidos esos 4 años, ya podemos invocar la prescripción de la obligación.
También el derecho del sujeto pasivo, en este caso pues el obligado, el comerciante, etcétera, sea persona natural o jurídica, que está como sujeto pasivo para exigir la restitución de lo pagado en exceso o indebidamente por tributos, intereses y recargos o simplemente pues, por algún tipo de acreditamiento a su favor, como cuando sucede la autotraslación en el IVA, que lo dije en tributario 2. Entonces, cuando tenés un saldo a tu favor acreditado, vos podés también solicitarlo y de esa manera podés perfectamente hacer uso de ese derecho. ¿A partir de qué fecha vas a poder requerir de esta restitución de lo pagado? Pues a partir de la fecha de pago de la obligación tributaria aduanera hasta la fecha pues, que se esté haciendo efectivo el cobro de la obligación. También podemos mencionar el ejercicio de la acción para imponer sanciones por infracción administrativa y tributaria. ¿Qué quiere decir? Que lo pagado para satisfacer una obligación tributaria aduanera prescrita no puede ser objeto de repetición. ¿Qué quiere decir? Una vez vencida no te la pueden estar cobrando posteriormente, aunque el pago se hubiese efectuado con conocimiento de la prescripción o sin él. Entonces, ¿qué es lo peor que puede hacer el sujeto pasivo o el sujeto obligado? Que pasados los 4 años que estemos obligando el pago de esa obligación lo hagas efectivo. Entonces ahí automáticamente te estás afectando y automáticamente, a pesar de que la ley te ampara y puedes invocar la prescripción correspondiente, pero si no haces el pago y hasta después la invocas, ya no te cabe ningún recurso. Entonces en eso es importante tenerlo en cuenta. La otra es la aceptación del abandono voluntario de mercancía. En este sentido, por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria aduanera. ¿Qué quiere decir aquí? Que la parte que hace referencia a la adjudicación dentro de esta misma de aceptación del abandono es una adjudicación pública a través de subasta o mediante otras formas de disposiciones legales autorizadas de las mercancías abandonadas, que yo creo que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, ya cuando se daban los abandonos de voluntaria de las mercancías, porque el total de impuestos a pagar supera el monto real de la mercancía que están trasladando, entonces deciden dejarla ahí de forma voluntaria en los almacenes y ya con un periodo considerable por la administración aduanera, pues ya subastan esos billetes a través de la figura de la adjudicación, pero es cuando ya hay postores, compran la mercadería y de esa manera pues recuperan todo el tiempo que estuvo en almacén la mercadería. La pérdida de la destrucción total de las mercancías, esta es una forma también de extinción de la obligación. Esto puede darse o ocasionarse por casos fortuitos, fuerza mayor o destrucción de las mercaderías bajo control aduanero. Esto debidamente comprobadas o satisfacción del servicio aduanero. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que se hace la destrucción de las mercancías bajo control aduanero, se extingue la obligación en proporción con la pérdida, porque hay que mencionar eso sin perjuicio de las responsabilidades civiles. En esto de la extinción por la destrucción de las mercancías, pues generalmente sucede cuando son mercancías que se están trasladando, mercancías ilícitas, y que reportaste en el formato, en el sistema, una mercadería distinta a la que estás haciendo, pero que esa mercancía es perjudicial en todos los sentidos para el hombre y que están dentro de, las, de la clasificación de productos que no pueden ingresar al país, ya sea por salud, por seguridad de los nacionales, o sea, pueden ser muchas causas. Entonces, por eso es que se ordena pues, la destrucción de esa mercadería, la pérdida, porque por alguna razón no se dio un debido control de las mismas y qué sé yo, alguna persona pudo extraer la mercadería del lugar, la de los recintos, que es bien difícil porque hay una vigilancia aduanera, Beatriz, ellos dicen por pérdida, no responden. Cuando ya entras a territorio aduanal, ya la administración aduanera es la que le corresponde la vigilancia y la custodia de las mercaderías. Pero desgraciadamente a veces quieren imputar responsabilidades a terceros sobre las pérdidas de las mismas y tal vez son las mismas
son los mismos funcionarios los que pues, dan por perdida esas mercaderías y pues no quieren responder ni asumir esas responsabilidades. Por eso es que uno debe Ellos no estar. se hacen responsables entonces por esas pérdidas. No, no lo hacen, aunque el sujeto pasivo tiene el beneficio, ¿verdad?, de poder, digamos, establecer responsabilidades, sean estas civiles, tributarias o administrativas, inclusive penales, que correspondan. Si él puede efectivamente demostrar y decir, esta mercadería no salió, esta mercadería ingresó, cumplir con todos los procedimientos, los formatos, las declaraciones, el aforo, todo. Ya solamente era el levantamiento de mercadería y me la dan por perdida. Entonces, perfectamente ellos pueden abrir cualquier queja para poder determinar responsabilidades que pueden ser desde administrativas y pueden llegar hasta la parte penal o bien civil para poder recuperar a través de daños, ¿verdad? Daños y perjuicios causados, etcétera. Entonces, perfectamente. Entonces, ahí hay el procedimiento sobre la denuncia. Bueno, las partes penales, civil y todo, o sea que ya tienen su procedimiento tal cual. Entonces, sí, se pueden hacer perfectamente, porque hay una vigilancia, hay cámara, hay seguridad en todas las salidas y entradas de aduana y que no, ellos no verifiquen una vez que sale esa aduana con los formularios y los formatos correspondientes de que no le corresponde esa mercancía, y a veces se dan esas pérdidas dentro de los recintos aduanales. Entonces, ahí cuando se hacen los locos, pues corresponde simplemente a que los administradores, en este caso los sujetos pasivos, pongan y hagan uso de los recursos y las vías correspondientes. Si vos podés ver y has viajado, me imagino, bastante, y más cuando viajas por tierra, que se ha ido a Honduras, que Costa Rica, más allá de Costa Rica, que hay un control que te revisan los bolsos, que te revisan cualquier cosa que son, más cuando llevas y trasladas cuestiones que son consumibles, hay ciertos productos que te los quitan ahí al momento de hacerte la revisión y que no pueden entrar al país, cuestiones, por ejemplo, lácteos, queso, por ejemplo, chorizo, etcétera, son cosas que te las van quitando ahí en frontera y se supone que ahí debe darse esa destrucción. O sea que eso que te decomisan, eso que te quitan, te retienen, tienen que quemar, tienen no es que lo van a desechar y ya tienen que hacer la destrucción de esa mercadería. Pero estamos claros que muchos de ellos pues ni lo hacen. No lo hacen porque lo más seguro es que cuidado ellos mismos lo consumen, porque siempre quedan esas vidas. Pero bueno, Sí, son situaciones que se dan. Esta es una primera, digamos, parte de lo que tenéis también ampliamente explicado en uno de los videos que te compartí. Te voy a compartir una segunda presentación. Ahorita te dejé de compartir esta. Vamos a compartirte. A ver, vamos a ver. A ver, mm, vamos a ver esta segunda. Ok. Y es continuación del mismo procedimiento hasta donde lleguemos, porque nos está haciendo el conteo de los últimos 10 minutos, pero igual sí. ampliamos para poder complementar esta información, pero igual no te estoy dando, digamos, una explicación tan amplia, porque el procedimiento si no pasaríamos 5 horas acá. Y es bastante. Por eso es que tienes bastante material ahí. Entonces aquí vamos a ver la parte de la vigilancia aduanera, que ya te lo estaba mencionando ahorita con la parte de las pérdidas de la mercadería y los impuestos aduaneros. Por eso es de que a veces uno pone en duda si hay tanta vigilancia y hay también un protocolo en aduana para la vigilancia de las mismas que se da pues, dentro de la misma en cuanto a las mercaderías y demás y a veces que estén ellos imputando responsabilidad a terceros por pérdidas, entonces por eso es que se recurre ante esta otra vía para poder hacer valer ese derecho y tratar por lo menos de que ellos respondan por las pérdidas de los bienes. En esta segunda parte, pues igual vamos, ya esto ya lo especificamos, te lo voy a pasar, pues es lo mismo, es la misma unidad. Así que vamos a hablar un poco sobre la parte de la vigilancia y el control, porque dentro de estos objetivos fundamentales, que también es un principio rector de la aduana en general,
de cumplir todo, con todo lo dispuesto en la legislación nacional y sobre todo con aquellas obligaciones que la misma ley le faculta a realizar, siempre amparados en la misma ley, que es la vigilancia y el control de todas aquellas mercaderías que se pretenden internar al país o bien que pueden exportarse o salir hacia otro país con la finalidad de determinar el valor de las mismas, que es la base imponible de grabar cuando hablamos de responsabilidades, de manera correcta, ¿no? Y de manera real a lo que realmente estás trasladando, qué tipo de mercadería estás transportando. Y así poder aplicar pues, los impuestos aduaneros establecidos en cada uno de los regímenes aduaneros y que pues estos deben ir acordes a diferentes tratados comerciales firmados como esta parte entre los países pues, de lo que es el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Entonces, la modernización de las economías, el desarrollo tecnológico y más aún los tratados firmados con países de la región y fuera de que estas demandan ciertos mecanismos que deben de ser ágiles, deben de ser concretos, deben de ser correctos en poder ir solventando las grandes barreras que en tema de aranceles aún no se han podido resolver. En la actualidad, los productos y las mercaderías no son simples productos objeto del comercio internacional, sino que también obedecen a una serie de factores que deben de permitir establecer su origen, si son auténticos, si son idénticos, si son productos derivados, etcétera, para poderlos clasificar, como ya te he explicado. Esto aunado a un buen, digamos, sistema de manejo de las mercaderías desde su punto de origen o del punto de partida hasta su origen de destino, es lo que permite digamos, combatir de cierta manera con aquellas trabas o flagelos porque están presentes en cada uno de nuestros sistemas de aduana, como es el contrabando, ¿verdad? La defraudación de todos aquellos productos en donde se manipula de alguna manera las cantidades pues declaradas, el origen de esta, la subvaloración o inclusive pues la internación de productos copy no originales, en fin, todos con el objeto de pagar menos impuestos o el no pago de las cargas tributarias, lo que viene en un deterioro no solo para el país, sino también para los consumidores finales, porque a ellos también se les hace una alteración del valor real del producto. Entonces, por todo esto se adquiere una gran relevancia el poder tener la seguridad en todos estos procesos que al final, con una recaudación correcta y transparente, pues nosotros como país nos daríamos cuenta de que hay posibilidades de poder seguir modernizando nuestros sistemas aduaneros, capacitando de mejor manera el personal, los recursos humanos, implementando las partes de las mejoras del sistema y pues y plataformas electrónicas de control que ya nosotros las podemos ver en cada uno de los controles fronterizos y por ende, pues de esta manera se está beneficiando a las personas que se dedican a las importaciones y exportación de mercadería. Esto es muy importante y esto es relevante recalcar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la relevancia, perdón, de la vigilancia de aduana, pues básicamente las aduanas constituyen, perdón, las aduanas constituyen verdaderas barreras que protegen al país en el intercambio comercial de los productos procedentes del exterior, de tal manera que la política aduanera nacional ejercida mediante la potestad aduanera es un excelente mecanismo que abona pues, y que suma a la protección económica de la nación, ya que pues estas políticas, según todo lo dice la misma DGA, ¿verdad? A través como política general relacionadas a su quehacer, a su día a día, porque sonó eso como que era una campaña, Beatriz, y no vaya a ser verdad, yo por eso te aclaro, Sí, ellos trabajan en función de ese dilema. Ya, y bueno, ellos tienen esa potestad de poder crear esos mecanismos de protección y deben de ser concebidas de forma racional, deben de estar planificadas, deben de fortalecer de forma general la industria del comercio nacional legalmente establecido. Ese digamos que debe ser el origen, debe ser la misión de lo que es la vigilancia de aduanas como tal.
Entonces ahí pueden ver que ese es un mecanismo que ellos tienen que implementar. Cuando nosotros hablamos ya de la importancia que tiene la vigilancia aduanera, su importancia recae en la organización y desarrollo del país, debido a que el control ejercido por ella persigue el control de la mercadería que entra y sale del mismo país, y estas básicamente las podemos resumir en percibir un tributo manifestado bajo la forma de impuestos o tasas, que también pues esto ya está establecido dependiendo del tipo de mercadería que vas importado, que vas exportado. Fomentar y proteger el desarrollo económico, porque al cumplir con la vigilancia se evitan los ilícitos tributarios ya mencionados, y por tanto el obligado, en este caso el sujeto pasivo, debe de pagar lo que realmente está comercializando. El proyectar y preservar los estatus políticos y sociales, eso pues ellos lo tienen ahí como regla general. Ya garantizar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos, plantas y animales, por las restricciones que a veces tienen al no permitir el ingreso de ciertos productos, animales o plantas dentro del país que consideran que va a causar daño pues a la nación. Suministrar información estadística, que tienen la obligación de llevar el control de todo lo que entra y sale, y que estas pueden ser requeridas inclusive por un órgano jurisdiccional, y ellos están obligados a proporcionar esa información. También el de lograr una actuación de carácter de solidaridad humana, en el sentido que es el de auxiliarse y apoyarse en todo este proceso, servir de punto de control para establecer las disposiciones emanadas de cualquier ministerio que llevan a la entrada o salida de mercancías, porque hay otros que intervienen con el FIC, etcétera, porque va a independencia igual de lo que se va a comercializar o a trasladar al terreno grave. Cuando nosotros hacemos referencia a la parte de la retención de mercancías por falta de pago, que lo vimos en una de las formas de extinción, tenemos que la vigilancia de las aduanas no solamente